Alex, Exxon, Franco, entiendo que es, José, Mayra, Michelle, Sheila, Valeria. Vamos a comenzar con la clase, que tenemos minutos de retraso. Solamente otorgo 5 a 10 minutos el tema de la espera, por temas de conexión justamente. Bien, vamos a comenzar. Quería saber si pudieron leer esta diapositiva, perdón, este enlace, relacionado al tema de valoración, pero ya no enfocándonos en el ámbito del valor en aduana, sino enfocándonos en los métodos de valoración. ¿Se acuerdan del tema de los métodos de valoración? ¿En qué caso se aplica? Claro, cómo no. El tema de los métodos de valoración. ¿En qué casos se aplica el tema de los métodos de valoración? ¿En qué casos se aplica el tema de los métodos? ¿Me escuchan todos bien? Exxon parece que tiene dificultad en escuchar. Ah, ya, ok, Exxon, no hay problema. Acuérdate que el tema de los métodos de valoración puntualmente se utiliza o se aplica para poder aclarar el tema del precio realmente pagado o por pagar, ¿ok? Cuando me refiero al precio realmente pagado por pagar, se relaciona particularmente por el valor FOB de la mercancía, ¿ok? Porque para determinar ello en ámbitos de valoración se aplica en función al valor FOB, ¿correcto? Valor FOB. Ahora, este acuerdo, estos 6 puntos, estos 6 métodos de valoración, son métodos establecidos por el acuerdo del GATT, según su reseña histórica, ¿correcto? Ojo que aquí vamos a gestionar una aclaración. Tú sabes que hoy en la actualidad el tema de valoración, ¿quién lo ve? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo supervisa? Actualmente, ¿ah? Claro, en el ámbito local, la aduana SUNAT, correcto. Pero en el ámbito mundial, ¿quién lo regula? Ah, y acá quiero llegar. La OMC, la OMC es la Organización Mundial del Comercio, es una entidad mundial que se encarga justamente de controlar, de verificar o de validar de que, ojo, el acuerdo del GATT se cumpla. Porque algunos dicen que la OMC reemplaza al GATT. No sé si algunos habrán escuchado eso, habrán tenido la oportunidad de escuchar ello. Que la OMC reemplaza al GATT y hoy en día, pues, la OMC es quien
justamente se encarga de controlar o validar o verificar que el ámbito logístico aduanero tenga una correcta fluidez en sus operaciones, ¿correcto? Eso es falso. La OMC no reemplaza al GATT. ¿Por qué? Porque el GATT es un acuerdo, ¿estamos? El GATT es un acuerdo que ayuda justamente a qué? A que la fluidez de la negociación de compra-venta en el comercio exterior no tenga ningún tipo de trabas, ¿estamos? No tenga trabas, obstaculizaciones de por medio, no se gestione mal los entendidos entre comprador y vendedor, que se realice la correcta revisión o validación de las cláusulas según el contrato. Entonces, el GATT ayuda a ello. ¿Estamos? Es un acuerdo, pero quien hoy en día está supervisando que ese acuerdo se cumpla, ¿correcto? Que ese acuerdo se cumpla, ¿quién es? ¿Quién es? Es la OMC. La OMC es quien se va a encargar en el ámbito mundial de que este acuerdo del GATT se cumpla, que en la fluidez del comercio exterior continúe de la mejor forma, que no hayan trabas, que no haya obstaculizaciones, que la negociación entre el comprador y el vendedor no tenga ningún tipo de inconveniente y que estos ambos actores no tengan ningún tipo de conflicto entre ellos. ¿Ok? Eso es importante como punto número uno aclarar. Ahora, en la actualidad, en la actualidad, nosotros contamos con 6 métodos en los cuales nos va a ayudar, repito, a determinar, y esto hay que aclararlo muy bien, los 6 métodos ayuda a determinar si el precio realmente pagado o por pagar es el correcto, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con el precio realmente pagado por pagar? Es como decir, yo me compro, no sé, a ver, yo me compro un celular, ¿ok? Yo me compro un celular, ¿listo? Si lo podrán ver o no, pero acá estoy mostrando un celular. Yo me compro un celular, independientemente que la forma de pago sea al contado o sea una forma de pago de acá 60 días, la idea es sustentar que ese precio negociado por ese celular sea el correcto, ¿estamos? Que no te estén cobrando de más pero que tampoco, ¿qué cosa? Estés pagando de menos. O sea, que estés pagando el precio acorde al precio de mercado. ¿Y cómo se va a poder determinar ello? Con los 6 métodos de valoración. Vamos con los 6 métodos de valoración. Claro, no va a pasar los 6 métodos. Va a haber un orden, cual se va a tener que ir avanzando, pero si con el primer método que tenemos aquí, que se pasa el primer método de valoración y se justifica con los documentos sustentatorios de que para aduana es conforme según lo negociado en factura con los documentos de sustento, ya no habría por qué pasar el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. ¿Por qué? Porque solamente bastó con el primero para que se pueda sustentar que el precio de factura es el precio correcto y es el precio realmente pagado, si es que ha sido pagado de contado, o por pagar si es un pago diferido. Ahora, si el primer método al momento de sustentar los documentos no convenció a aduana, va a tener que pasar ahora sí a un segundo método. Y de igual forma, si el segundo método tampoco convenció, pasará a un tercero. Y así sucesivamente hasta llegar al sexto método de valoración, que es el método de última instancia. ¿Ok? Te lo estoy explicando ahorita de una forma resumida, porque es algo que ustedes, repito, ya lo han visto en valoración, solamente estamos haciendo un refresh de estos puntos, pero es como para que ya te vayas recordando un poco el por qué
de los 6 métodos de valoración. ¿Estamos hasta ahí? Ahorita ya vamos a comenzar en conversar un poquito de cada uno de los métodos, pero quiero saber si hasta aquí vamos teniendo la idea clara. Alex, Exxon, Gianfranco, Jorge Soriano, digo Jorge, José, Mayra, Michelle, Sheila, Silvana y Verónica. Sí, no, no se preocupen, ¿ah? Si es por tomar nota de alguno de los puntos mencionados en esta página, les comento que esta página se encuentra aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Información técnica sobre la valoración en aduana. Es la misma que está acá, así que están tomando apuntes del mismo, de la misma página. ¿Sí? ¿No? Para capaz minimizar tiempo y puedas tener la pantalla también a la par. El valor de transacción. ¿Ok? El valor de transacción nos menciona lo siguiente. Primero vamos a leer el contexto para luego explicarlo. Voy a tratar de, por ahí, ¿por qué no? Acercarlo un poquito más para que tenga una mejor visibilidad. Creo que ahí está bien. Definición del valor de transacción dice que es el precio realmente pagado por pagar, es el precio, es el pago total que por las mercancías importadas, ¿no? Que se haya hecho o se vaya a realizar, ¿no? En este caso, en consecuencia y a favor del comprador, ¿no? Y en estos casos se debe de consignar o aclarar ciertos hechos relacionados a los pagos en los cuales gestione la condición de venta de la mercancía. ¿Por qué? No todas las compras-ventas son iguales. Ojo, no todas las compras-ventas son iguales. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo, por ejemplo, le compre a un proveedor en Estados Unidos, yo ese proveedor no lo conozco, entonces va a ser una negociación de compra-venta nueva con condiciones por coordinar, ¿no? Por acordar entre ambas partes. Pero este tipo de compra-venta, por ejemplo, va a ser distinto a una negociación de compra-venta de empresas hermanas, por ejemplo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con empresas hermanas? Un ejemplo sería Huawei Perú con Huawei China. Ya los puntos u hechos acordados según la condición de la compra-venta van a ser totalmente distintos, ¿no? Porque puede ser de que haya algún tipo de beneficio por ser empresas hermanas, capaz por ahí algún tipo de ajuste de precio por la compra por mayor volumen, ¿no? O por ser capaz compras de la misma marca, no lo sé. Cada empresa gestiona sus propias condiciones cuando son empresas hermanas, pero con esto quiero llegar a ese punto de que no todas las condiciones de venta entre un comprador y un vendedor va a ser las mismas. Pero si hay algo en lo cual tiene que haber una concordancia, es que se tienen que cumplir. Cual fuese las condiciones negociadas entre ambas partes y sean comprador y vendedor nuevo, porque esto pasa en el día a día, o sea, esto no es algo que yo te esté inventando, es que tú mañana te metes a la página de AliExpress o Alibaba o de algún otro proveedor particular y consigues a un proveedor, lo contactas, te manda tu proforma, tú la validas, aceptas las condiciones de negociación y se procede. Entonces, son condiciones en las cuales vas a tener que cumplirlas, porque está en juego dos cosas, la mercancía por embarcarse y tu dinero. Claro, el factor tiempo de todas maneras es importantísimo, pero estos dos son primordiales, ¿no? La mercancía y el tiempo. Entonces ahí hay que tenerlo en cuenta y es por eso que, repito, si hay una de las cosas en las cuales van a tener similitud ambos ejemplos, es que se deben de cumplir lo establecido en las condiciones de venta por las mercancías importadas. ¿Ok? Para las condiciones que se deben de cumplir, por lo general, ¿qué cosas son? La prueba de la venta.
Una prueba de la venta, por lo general, uno de los documentos utilizados en el día a día en el comercio exterior, ¿cuál es? La factura. O sea, debe de haber sí o sí una factura de compra-venta internacional. Pero tú sabes que antes de emitir una factura, ¿cuál es el primer documento que, vamos a llamarle un ámbito coloquial para poderlo entender, familiarizas o involucras a tu cliente? La cotización, la proforma. Si yo no le entrego esa proforma con los precios, según el tipo de cliente con el cual estoy negociando, no me va a comprar. O capaz, si no llego a negociar bajo ese incoter con el cual él siempre trabaja, capaz tampoco me compre. Entonces, la proforma va a ser uno de los documentos en los cuales tiene que ser el borrador de la factura. Tiene que ser el borrador de la factura. Eso sí o sí. Eso sí o sí. ¿Y por qué digo que tiene que ser el borrador de la factura? Porque los precios que diga la proforma, negociados, ponte en un Incoter Export, tiene que ser el mismo o los mismos, si son varias mercancías, que dice la factura comercial. ¿Bajo qué? El mismo Incoter con el cual se negocia en la proforma, porque es como cuando tú te vas a un centro comercial X a comprar una computadora, ¿no? Computadora PC con teclado, mouse y monitor. ¿Tú qué pides primero? Una proforma, ¿no? Y se supone que de lo que te dice esa proforma es tal cual como te tiene que emitir la factura. No te puede mover ningún precio porque ya es según lo acordado y sobre ese documento tú estás amparándote para la compra-venta. La proforma es uno de los documentos muy importantes para ello. Se le puede sumar, como son contratos de compra-venta internacional, ¿no? O compras-ventas internacionales, perdón, los contratos de por medio. Ahora, dirás, profe, pero hoy en día los contratos un poco se utilizarán, ¿no? Los contratos sí se utilizan, sino que hoy en día ya los contratos no son físicos, pues. Hoy en día los contratos que son virtuales, son digitales, donde ya no se trabaja con una firma manuscrita. Se trabaja con qué? Con una firma firmas digitales. Y el contrato va a mencionar un valor negociado bajo un Incoter negociado. Ojo, en los contratos de compra-venta no son obligatorios la colocación de los Incoter, pero es sugerible o recomendable que se coloque para que tenga una trazabilidad todos los documentos, para que no haya ningún tipo de margen de duda, más que todo. ¿Ok? Entonces, los contratos también es otro de los documentos importantes como prueba de la venta. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, cuando cuando un vendedor ofrece y otorga la mercancía a un comprador, por defecto tiene que ser sin restricciones a la cesión o utilización. ¿Qué quiere decir? Yo te vendo una mercancía y el cliente es libre de hacer con la mercancía lo que él crea conveniente, ¿no? Si lo trae para la venta, si lo trae para su uso personal, si lo trae para su empresa, si lo trae para regalarlo, el cliente puede gestionar con la mercancía lo que corresponde. No es que yo vendedor te ofrezco una mercancía a ti, pero te digo, ojo, no lo puedes, de la computadora no puedes utilizar, pues, la colocación de los CDs, ¿no? ¿Por qué? Porque no, eso no está dentro del contrato. O te vendo la computadora, pero no puedes utilizar los puertos USB o los puertos HDMI. No, o sea, quien te ofrece un producto, quien te vende una mercancía, es con libertad de, en este caso, poderlo utilizar de la mejor forma, como lo menciona ya en el primer método, sin alguna restricción. ¿Ok? Un vendedor no te puede, en este caso, generar algún tipo de restricción por la utilización de la carga.
sin sujeción a condiciones adicionales, ¿no? O sea, estar supeditado a condiciones o consideraciones cuyo valor no puede determinarse de acuerdo al objeto de valoración. Se dan algunos ejemplos, como lo podemos ver acá, el vendedor establece el precio de las mercancías importadas a condición de que el comprador adquiera también cierta cantidad de otras mercancías. O sea, yo te vendo este celular siempre y cuando me compres esos audífonos, pero tú no quieres comprar audífonos, no te vende celular, pues. No, o sea, no te puede condicionar a que si tú quieres un producto con carácter obligatorio, te tienes que llevar otro. Si no, no te lo vendo. No, quieres este producto, te llevas este. Y si tú deseas comprar otro producto más, va a ser a tu libre elección, no que un vendedor te imponga una mercancía. ¿Ok? Eso no es admisible y no es permitible en el primer método de valoración. Tiene que ser a un precio absoluto o un precio justo, a un precio fijo, ¿ok? Hay que tener cuidado con ello. ¿Qué quiere decir un poco esto? No revertirá directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto o, bueno, de la reventa o de cualquier otra sesión o utilización ulterior de las mercancías. Te digo porque han habido casos de que un cliente, por ejemplo, medio curioso, compró una mercancía, ponte el día 10 de agosto a un valor, no sé, de $500, ¿ya? Y a la semana, y a la semana, este vendedor hace cierra puerta, ya una especie de cierra puerta, ¿no? Yo lo digo así, porque ofreció una serie de ofertas económicas y dentro de ellas justamente esa mercancía que lo dejó a 350. ¿Por qué? Solamente el vendedor sabrá, pues. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que un comprador no puede agarrar y decir, oye, la semana pasada tú me lo vendiste a 500 y ahora a 350. Hay que bajarme el precio, ¿no? Ya se determinó un precio absoluto y ese es el precio que se debe de respetar hasta el último. Bueno, allá el cliente, pues que lo compró una semana antes y no tuvo la suerte de capaz de esperar una semanita más para el cerrapuerta, seguro que era muy, muy urgente. Entonces, el primer método de valoración justamente ayuda a todo esto, a poder analizar que el precio que está comprando o adquiriendo el cliente sea un precio real, un precio justo y que no sea un precio manipulable. Ahora, los documentos que se utilizan para poder sustentar el primer método de valoración, profesor, disculpe, y si el caso fuese al revés, ¿en qué sentido? Que tú lo compraste a 500 y la siguiente semana a 650, algo así, igual se tiene que seguir respetando $500. Ya en esos casos, sea un precio menor o mayor, el precio pactado o negociado no se puede mover por nada. Ya, justamente ahí voy. Que para poder sustentar ante aduana este primer método, ¿cuáles son los documentos que por lo general se puede utilizar para sustentar ese valor, ¿no? Sea que tú lo hayas comprado a 500 y una semana después lo vendieron a 350 o una semana después lo vendieron a 800, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te va a avalar? Que lo que tú has comprado es el precio real y es el precio justo. Según lo conversado, la proforma, la factura, el contrato de compra-venta, a ello es recomendable o sugerible decirle al vendedor enviar la DAN de exportación. ¿Por qué? Porque para poder embarcar una mercancía es lo más probable, porque yo le digo al vendedor, si es que según el Incoter pactado implica ello, ¿no? Que el vendedor haya gestionado los trámites de exportación,
porque si es un Incoterm donde el comprador hace los trámites de exportación, él va a tener la DAN de exportación, ¿no? Se debe tener también la DAN de exportación, porque la DAN de exportación debe tener el mismo precio según la factura, ¿sí o no? O la aduana de ese país se prestará para manipulación de precios. No lo creo, ¿no? Entonces, ese es otro de los documentos primordiales. Es sugerible y recomendable si es que se ha negociado por lo general un pago al contado, y cuando me refiero al contado es un pago al 100% sobre el valor de la factura, se debe de contar con una transferencia bancaria o SWIFT bancaria, ¿no? Ese SWIFT o transferencia bancaria o depósito a cuenta debe de tener el 100% del pago según factura. Ahora, ojo, transferencia bancaria. Acá voy a hacer una acotación. No procede los pagos por PayPal u otra empresa similar a la mencionada. Aduana no va a tomar validez ese tipo de pagos por estas empresas o PayPal o similares. Y la respuesta es muy simple. Este, y creo que con algunos lo conversamos. ¿Quién supervisa a las entidades bancarias? ¿Quién supervisa a los bancos? Efectivamente, la Superintendencia de Banca y Seguro, la SBS, es quien supervisa a los bancos, ¿no? Para que efectúen transacciones transparentes. Y ya teniendo claro este punto, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quién supervisa a empresas como PayPal en el Perú? ¿Quién supervisa, fiscaliza o controla sus movimientos? Así es, correcto, Ayrton. No hay una entidad que fiscaliza, supervisa o controla a PayPal o entidades similares a las mencionadas. Por lo tanto, al ser empresas netamente privadas, no es por pensar mal, pero la aduana piensa de esa forma. ¿Tú crees que si el cliente manipula un precio de la factura,
estas empresas puedan también ajustar, perdón, los precios según la factura entregada por el cliente. Es como decir que tú has pagado $1.000, pero el cliente le bajó el precio de la factura a 800. Y le dice PayPal, mira, estoy pagando 1.000, pero genérame una transferencia por 800. Como son empresas privadas, nadie lo regula, nadie lo supervisa, con tal de que ese cliente para el siguiente pago siga trabajando conmigo, ¿qué va a hacer? Lo va a regular, no importa, yo le pongo 800. ¿No? Entonces, aduana piensa de esa forma. Entonces, aduana dice, ojo, si tú haces pago por estas entidades o entidades similares a la mencionada, no va a proceder tu primer método de valoración. Tú puedes decir, pero aduana, de verdad, yo he pagado esto, sino que lo he hecho por esta plataforma, me pareció más accesible. Aduana no va a hacer valer solamente por haber hecho el pago por ahí, porque capaz tu proforma, tu factura, tu contrato, tu dan de exportación, todo está igualado. Todo dice 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Tu transferencia por PayPal también dice 1.000. Pero ahí estuvo el problema, nada más, que lo hiciste por esa plataforma y no por un banco. No en teoría por los medios formales y supervisados en el Perú por la SBS. Entonces hay que tener cuidado. Y ojo, esto también va para los casos en los cuales eh, sean $1.000 y pagaste 800 por transferencia y 200 por PayPal, ejemplo, o cualquier otra empresa similar a la mencionada. Profe, pero ya hice un pago por banco, ¿ah? Está bien, aduana va a validar solamente lo que has pagado por el banco. ¿Qué, profe? ¿Y la diferencia? No los va a tomar en cuenta. Eso te puede perjudicar en el despacho, te va a perjudicar. No es que te puede, sino te va a perjudicar. Estamos hasta ahí. Ahora, otro de los documentos sugeribles o aconsejables para un correcto sustento del primer método de valoración fue, ah, ya regresé, copia del libro contable, copia del libro contable legal. Todas las empresas importadoras tienen su área de contabilidad por lo general, ¿no? Sea empresa chica, mediana o grande, tiene su área contable. Y esta área lo que hace es registra todas las compras ventas realizadas, ¿no? Tanto compras ventas nacionales como internacionales y también, bueno, sus egresos de por medio, ingresos y egresos de por medio. Y todo esto lo registra pues en su libro contable que de todas maneras se presenta ¿a dónde? A la SUNAT. Y que de todas maneras aduana va a gestionar la validación por ese medio también, ¿o no? Entonces, si tú estás trabajando de manera legal y formal, ¿no? Se supone que la factura de DAN de importación debe ser, debe tener el mismo número de factura y debe tener el mismo valor según el libro contable, ¿no? O la copia de la hoja del libro contable. No creo, porque eso sí sería muy descabellado por parte de la empresa importadora. Ha habido casos, ¿no? Pero tuve hace tiempo que la factura de compra-venta decía 800, pero la verdadera factura que habían pasado a contabilidad decía 1.200.
Entonces, cuando aduana pide, oye, pásame la copia de la hoja de libro contable, a ver, tiene que pedírselo, pues, ¿no? O sea, ya los documentos eh, modificados están en aduana, no puede hacer otro tipo de corrección más. Ya cuando presenta realmente la copia del libro contable, ahí se va a dar cuenta aduana, oye, ¿por qué acá dice 1200? Si la factura que tú me has presentado acá dice 800. ¿A qué se puede prestar? A muchas hipótesis por aduana, ¿no? Y eso genera un mal precedente porque al final esa aduana, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a fiscalizarte todas tus importaciones. Y de lo que tenías capaz un buen precedente de un canal verde, por lo general en todas tus importaciones, aduana va a comenzar a notificarte con canales naranjas o rojos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? Por favor, tomen apunte a lo mencionado para poder pasar al segundo método. Perfecto, voy a cambiar de ventana, ¿me parece? Listo, Verónica. Listo. Ahora pasamos al método 2. El método 2 es el método de valor de transacción de mercancías idénticas. ¿En qué caso se pasa al método 2? Cuando el método uno queda infundado por aduana. O sea, aduana te dice, mira, me has presentado todos los papeles, por ejemplo, ¿no? Pero no me has presentado la transferencia bancaria y tu pago me dice que es al contado, ¿no? Y tú me has dicho que no tienes la transferencia, pero el contrato de compra-venta o la proforma acordada o la factura
por algún otro lado menciona que es al contado, y no me estás presentando la transferencia, así que eso hace dudar de la credibilidad del valor que menciona en la factura. Entonces, por lo tanto, el método uno queda infundado, pasamos al segundo método. Y el segundo método, hacia adelante, ya son métodos que, al menos el 2 y el 3 los más utilizados en el día a día, son los métodos en los cuales ya están en el campo más de aduana que del mismo importado. ¿Por qué? Porque el método 2 prácticamente es cuando aduana busca referencias en su base de datos. En este caso, su base de datos es el CIBEP, que es el Sistema de Verificación de Precios. Y lo que hace aduana es, por ejemplo, a ver, este cliente compró la mercancía en febrero de este año, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer aduana? Aduana va a buscar también en febrero de este año otros clientes en el Perú que hayan comprado ese mismo tipo de mercancía. Ojo, que ahí me refiero a que si el cliente compró una mercancía X de marca A y modelo triple Z de China, aduana va a buscar esa misma mercancía X de marca A, modelo triple Z de China. Y de preferencia que hayan comprado el mismo proveedor. Entonces va a comenzar a buscar importadores que hayan comprado la misma mercancía que el cliente el cual estoy revisando su información. Y de todas maneras va a encontrar unos cuantos por ahí que han comprado en ese periodo. Porque entonces que la competencia siempre compra a la par, ¿no? Entonces va a encontrar importadores en los cuales también ha comprado ese mismo tipo de mercancía, misma marca, mismo modelo, mismo país de adquisición y de preferencia el mismo proveedor. Y va a revisar si efectivamente, si a este cliente le costó $1.000, a esos clientes que le compraron a ese mismo proveedor en ese mismo mes o en ese mismo periodo, tenga el mismo valor. Ahora, entra a tallar otros aspectos, ¿no? Y por ahí ustedes no me pueden dejar mentir. Entra a tallar a veces la variación de un precio por la cantidad. Corríjame. Cuando compras de 1 a 99 unidades, tiene un valor de $5 cada uno, por ejemplo. Si tú me compras de 100 a 199, tiene un valor de 4,85. Si tú me compras de 200 a 299, tiene un valor de 4,15. Se va comenzando a ajustar el precio en función a la cantidad que uno va comprando, ¿no? Entonces, a menor cantidad, mayor precio. A mayor cantidad o volumen que compras, se va ajustando un poco el precio. Eso también lo analiza aduana, no creas, ¿ah? Por eso que también tiene que revisar que las cantidades sean cantidades aproximadas a las que compró el importador. Entonces, todo este análisis que te voy mencionando, ¿no? Lo revisa aduanas hasta encontrar, aunque sea una referencia que asemeje al cliente que aduana está revisando. Una, no es necesario que encuentre dos, tres, cinco, 10. Aduana solamente le basta una nada más. Y con ese uno notifica al cliente, diciéndole, ¿no? Según procedimiento o método de valoración, se encontró referencias mayores a la negociada en la DAN número tal, en la cual el valor negociado por ese cliente es de 1.200. ¿Y tú a cuánto lo has comprado? A 1.000. Entonces, sustentar, ¿no? Capaz con otra referencia de otro cliente que haya comprado el mismo tipo de mercancía, de igual forma el mismo proveedor, ¿no? Y la misma, que sean idénticas la mercancía, marca, modelo, país, todo, y con cantidades aproximadas, en la cual capaz sea un monto menor a 1.200. Puede ser que el cliente tenga referencia de otros clientes que haya traído a 1.100 o a 1.050, entonces ya está en un precio ya más cercano al precio real del cliente. Si el cliente tiene referencias de ello, le puede presentar a la aduana. Pero si el cliente dice, oye, no,
no tengo referencia para poder debatir contigo este aspecto. Aduana, ¿sabes lo que va a hacer? No sé si algunos tendrán conocimiento de ello. ¿Qué haría aduana en ese caso? Si aduana encontró un valor a 1.200 y el cliente tiene un valor de 1.000, ¿qué es lo que hace aduana? Comienzo a leer sus opiniones. Ajá, acá tengo varios aportes, la gran mayoría muy acertado al proceso realizado. Efectivamente, sí, se tiene que hacer un ajuste de valor y el ajuste de valor viene a ser por el total o por la diferencia. Por la diferencia, correcto. Si encontré una referencia a 1.200 y tú has traído o has comprado a 1.000, lo que va a hacer aduana es ajusta esos $200 por cada mercancía que has comprado. Claro, porque es fácil decir, pues, $200 es poquito, pues, ¿no? Pero si has comprado 1.000 unidades, ya no es poquito, ¿no? Porque sea 1.000 por los 200 es un resultado, y sobre ese resultado hay que reliquidar prácticamente la DAM para poder saber cuántos serían los tributos que debiste haber pagado, ¿no? Y eso es lo que se le tiene que pagar a aduana. Complicado, ¿no? La situación. Complicada la situación, pero no hay otra, pues, ¿no? O sea, por eso es importante tener bien establecidos los documentos en el primer método de valoración para no pasar estos apuros con el segundo método, ¿no? Ahora, consulta, ¿esto pasará? ¿Tú crees que esto pase siempre? O sea, ¿tú crees que del segundo método no pasa al tercero o hay probabilidades de que sí? Bueno, yo pienso que sí. Ahora algunos me dicen por qué. Fácil, porque, y me ha tocado con algunos clientes particulares cuando me hacen algunas consultas, profe, ¿sabe? Soy el primer cliente que compra ese tipo, esta marca o este modelo.
Prácticamente yo soy el primero que, por ejemplo, traigo este celular. Entonces tengo que homologarlo, tengo que registrarlo en el MTC, pero eso también entra a ver un tema de valoración, porque al ser el primero y aduana ponte te quiere ajustar el precio, ya no lo hace por el método 2, ¿no? Porque al ser tú el primero, aduana de dónde va a encontrar referencia. Su base de datos no va a haber, no va a encontrar nada, pues. Pone marca, modelo, no va a encontrar. Entonces tú dirás, no, uy, ya le gané a la aduana, pues la aduana no me va a ajustar el precio. Qué bacán, ¿no? No, aduana te dice, no, ya, por el segundo método no lo podré hacer, pero para eso tengo el tercer método, pues. ¿Qué es el tercer método? Método de transacción de mercancías similares. Tú dirás, ya, ¿y esto cómo puede repercutir en ese caso, profe? Si no es la misma marca y el mismo modelo, pero puede encontrar de otras marcas y de otros modelos del mismo país de compra, pero con funcionalidades muy parecidas, para no decirlo idénticas. O sea, que yo me compre, es un ejemplo, ¿no? Un celular Xiaomi con 20 de megapíxeles, ¿no? En cámara, yo soy el primero que estoy comprando este celular con 20 megapíxeles de cámara o 40 megapíxeles de cámara trasera y frontal. Tú dirás, ah, soy el único, ya aduana no me va a valorar. Samsung había traído eso, con esa misma característica. Memoria RAM de 500 de memoria RAM. Samsung también trajo lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer aduana? Obviamente no va a encontrar de la marca Xiaomi el modelo X que tú has comprado, porque eres el primero, pero sí va a comparar precios con el de Samsung porque tiene la misma funcionalidad, la misma característica. No serán la misma marca, no serán el mismo modelo, pero repito, sí tiene la misma funcionalidad. ¿Y aduana qué va a hacer? Este Xiaomi, ¿cuánto te costó? $800. Ya, ese Samsung, ¿cuánto cuesta? 1200. Igual, ¿no? Notifica al cliente. Se notifica al cliente por tema de método de valoración que se tiene que ajustar al precio según dan número tal el cual se compró la mercancía a $1200 en el mismo periodo de compra de la marca Xiaomi mencionada en despacho, el cual su valor de compra es de 800. Por favor, presentar una referencia adicional si es que tiene como sustentar con una DAN menor a 1200 o caso contrario, ajustarse según la DAN mencionada en líneas arriba. Listo. Entonces ya el cliente otra vez no tendría que buscar por ahí, darle referencia de que otros importadores o clientes hayan comprado celulares, obviamente que tengan la misma funcionalidad que el compré yo, pero obviamente con un valor menor a 1200 porque también puedes encontrar referencias y está a 1800 y peor va a ser para ti, ¿no? Entonces te dice, me va a convenir la de aduana. Tú tienes que encontrar referencias que sean menor a 1200. Entonces, si lo encuentras, genial, perfecto. Miren, aduana, encontré una referencia a 1000. A ver, sí, está bien, es mismo periodo, diferentes marcas, modelos, tienen la misma funcionalidad. Ahí voy a revisar. Son las mismas cantidades, sí, también por el tema, como te digo, que el valor de compra, cuando compras de acuerdo a un rango de cantidades, va a variar los precios. Listo, ajustate a tu banda de referencia. Entonces ya no te vas a ajustar de 1200 a 800, $400, capaz que se encontraba a 1100, entonces ya no te vas a ajustar a 400, sino cuánto te vas a ajustar, $300. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, de igual forma, no te salvas si es que tú eres uno de los primeros que trae ese tipo de mercancía al Perú. Igual la aduana va a pasar un tema de valoración, pero ya basándome al valor de transacción de mercancías similares. ¿Por qué? Porque, repito, van a haber otras empresas de otros proveedores que han traído el mismo tipo de mercancía con la misma funcionalidad, característica o composición de ser el caso. Estamos hasta ahí.
con el método 2 y método 3. Alex, Exxon, Jorge, José, Mayra, Michelle, Sheila, Silvana, Verónica. Ya, perfecto. Mira, el método 4 y método 5, que es el valor deductivo, y el método 5, que es el valor reconstruido, son métodos que te digo, por lo general, en el día a día no lo utilizo. Y es muy simple, muy sencillo. ¿Por qué no se utiliza, profesor? El valor deductivo viene a ser la deducción del valor a partir del precio al que se venda la mayor cantidad total, particularmente el precio eh, que se ofrece en el mercado local. ¿Ok? Ponte, acá te venden el iPhone Pro, no sé, a 2.000 soles, ya, tipo de cambio. No sé, subí el tipo de cambio bastante. 2.000 soles, ¿cuánto es hoy día? $500, ¿no? Corríjame si no es así. Ya tú le estás vendiendo a 2.000 soles, que equivale a $500. Listo. Se supone que la empresa que vende en el medio local, para colocarle en dólares $500 al precio de mercado, ¿qué debe de estar incluido en esos $500? Si tú eres un vendedor en el medio local, ¿qué debes de incluirle en esos $500? Por defecto, factor de ganancia, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar de los $500 neto? Porque no creo que tú compres a $500 para vender a 500. Factor de ganancia. Ponte que tu factor de ganancia es $50 por cada celular, ¿ya? Ejemplo. De resto, quedan 450. Ya. De los 450, ¿cuánto invertí en tributo solo por ese celular? No sé, $20 de tributo, 430. ¿Cuánto invirtió en gastos logísticos aduaneros en el Perú? $20 más. Y así vas restando, 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 hasta llegar al valor FOB en el puerto de embarque. O sea, le restas los tributos, le restas los gastos logísticos en el Perú, le restas el seguro, le restas el flete y así llegas al valor FOB. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Tú crees que una empresa importadora hoy en día facilitará esa información a la aduana? Por lo general, la respuesta sería no, porque ese tipo de información es un tipo de información confidencial, ¿no? Y también el cliente puede pensar mal. Ay, ponte ya por salir del despacho, ya. Le paso toda esta información a la aduana. ¿Qué pasa si la aduana, justo no sé, en esa área donde te están validando, uno de los especialistas es así, amigo de la competencia? Y la competencia se entera que se le está valorando la carga a tu. Oye, pásame la información, vamos a conversar, a tomarnos un café y vemos qué pasa. Puede ser. Yo quiero ser, a veces es bueno pensar mal en esos aspectos. Entonces, cliente, por lo general, hoy en día no lo otorga. Prefiere mil veces que pase el quinto método antes que pase esa información a la aduana. Profesor, ¿se puede dar el caso que teniendo canal verde se toquen estos puntos de valoración?
Mira, si hay una inspección intrusiva, una acción de control extraordinario que amerite, según el especialista, lo hace. Lo hace. Si hay una acción de control extraordinario. ¿Qué es una acción de control extraordinario? La aduana tiene la potestad de poder revisar tu carga antes, durante o después del proceso aduanero normal. Por ejemplo, ¿qué es un proceso aduanero normal en un verde? Que si te sale canal verde, el agente de aduana puede ir al almacén y retirar la mercancía, ¿sí o no? Ese es el proceso normal. Pero también en ese proceso normal, que tú, despachador, estás tramitando tu permiso en el almacén, viene la aduana y le dice al almacén, por si acaso este contenedor que no salga. ¿Por qué? Si justo acá está el despachador, mira, está tramitando el permiso. Ya, no le tramites nada porque va a pasar inspección intrusiva. ¿Eso qué implica? Que va a pasar una acción de control extraordinario. ¿Tiene esa potestad de poderlo realizar? Sí. Y si cree conveniente pasar un trámite de valoración, también lo puede hacer. Claro, sin ningún tipo de inconveniente. Ojo que acá no se está porque esto a veces se malinterpreta. Acá no está viendo una, ay, tiene un nombrecito, se me fue de la mente, pero ahí está, aduana no está abusando de su potestad. Ojo, lo que le estoy mencionando de la acción de control extraordinario, y ustedes la pueden revisar, los invito a ello, si tienen su ley general de aduanas, revisen el artículo 2 de la ley, ¿ah? El artículo 2 de la ley habla de un glosario de términos y dentro de los primeros términos habla de la acción de control extraordinario por el cual se ampara a estas acciones. Perfecto. Pasamos al quinto método, método de valor reconstruido. Este es todo lo inverso al cuarto método. ¿Por qué digo todo lo inverso? Definición. Costo de producción, beneficios y gastos generales, costo de producción igual al valor de los materiales y de la fabricación. O sea, acá es algo inverso, ¿por qué? Porque acá aduana te dice, si te vas a pasar al valor reconstruido, aduana te va a solicitar, no quieres presentarlo el cuarto método, ya. Entonces, quinto método, habla con tu proveedor y dile que te pase cuáles han sido los costos que ha tenido que utilizar o invertir para crear este celular. Costos en general, ¿ah? Entonces, por ahí está la mano de obra, por ahí está la compra de los circuitos, la tarjeta, la pantalla, las herramientas que sean necesarias para elaborar un celular. O estás comprando una maquinaria y las herramientas que hayan sido necesarias para comprar la maquinaria. Yo te pregunto a ti, tú le compras a un proveedor el cual recién conoces o por ahí puedes tener la experiencia de haberle comprado unas 4 o 5 veces. ¿Crees que un proveedor te va a facilitar esa data? ¿Tú crees que un proveedor te va a decir, ya, mira, yo gasté para elaborar esta maquinaria tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto y tanto en esto? Ah, no te olvides mi factor de ganancia. Ah, bien. Ah, y tampoco te olvides mis trámites de exportación. No te lo va a decir. Pues lo primero que va a decir, pero este quiere ser mi competencia. O a este cliente lo ha contratado la competencia para sacarme información y le van a pagar su comisión. No, pues ni un vendedor va a darte esa data. Entonces, por eso decía que el cuarto y quinto método era uno de los métodos que poco se utilizan. Capaz, ¿por qué no? Años atrás sí era más factible brindar esta información porque acuérdate que el comercio exterior, 20 años atrás, bueno, qué rápido pasó el tiempo, 20 años atrás,
las compras-ventas eran más regionales que internacionales, ¿no? ¿A qué me refiero con compras-ventas más regionales que internacionales? Porque hoy en día tú compras a China, España, Italia, Japón, Hong Kong, ¿qué país del mundo? Antes solamente se vendía entre nosotros, entre países vecinos, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, no pasábamos de ahí. Lo más lejos que podíamos llegar por medio de los acuerdos comerciales era México. Y eso, México. Puede ser que en ese tiempo, como no había tantos procesos ilegales como lo hay ahora, ¿no? Y por eso que al haber estos procesos ilegales hay mayor control. Capaz en esos tiempos sí, pues se brindaba esa información, no era tan confidencial que digamos. Hoy en día sí, los tiempos han cambiado y es por eso que este cuarto y quinto método es muy, pero muy poco utilizado, al menos a título personal. No he tenido un caso o uno solo que te pueda decir que sí se sustentó bajo el cuarto o quinto método porque todos tienen la misma respuesta. Esta es información confidencial, esta información no sale de la empresa, ni del comprador, ni del vendedor. Pero de todas maneras lo debemos de tener en consideración porque por ahí, ¿por qué no puede salir uno de ellos? Y el sexto método, que es el método de la última instancia, es cuando aduana analiza del primer al quinto método cuál ha sido el método en el cual el método determinado o hallado ha sido el más cercano al precio de la mercancía de este cliente. Por ejemplo, capaz en el tercer método fue el método que más se acercó el valor al valor del cliente. Por ejemplo, había encontrado una referencia de $1.500 y el cliente le había comprado 800. Bueno, no hubo otro método que se aproximó más a ese valor. Todo lo contrario, 1.500 fue el más cercano, mira tú, parece bastante, pero fue el más cercano. Entonces, si aduana cree conveniente bajo el último método de valoración o última instancia, aduana va a aplicar ese tercer método como valor definitivo que sí o sí lo debe de cumplir el importador. En este caso, al ser el tercer método por mercancía similar, se va a tener que ajustar esa diferencia entre 1.500 y 800. ¿Cuánto es la diferencia? $700. Ese es un poco el tema del último método de última instancia. ¿Qué tal hasta aquí con el tema de los métodos de valoración? Ojo que esta información no lo estoy sacando de páginas X, estoy sacando de la misma Organización Mundial del Comercio, de la OMC. Ustedes tienen ese link en el campus con el cual pueden repasar en casa estos aspectos. Ahora, damos inicio a uno de los puntos que el día miércoles vamos a continuar, que es el tema de los Incoterms, independientemente de la versión. Pregunta para todos. ¿Por qué Incoterms? ¿Por qué aduana exige al auxiliar de despacho a conocer de Incoterms? ¿Por qué tu futuro despachador en aduana debes de conocer Incoterms? Si tú, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que a veces escucho. Si yo voy a dedicarme a retirar nada más acá, me voy a dedicar a ingresar carga, voy a hacer previo. ¿Por qué debo de saber Incoterms? ¿Por qué crees tú, ahora que vas a dar tu examen, que debes de conocer el tema de Incoterms? Comienzo a leer sus aportes.
Miren, de todos los comentarios mencionados, me dicen, para determinar las obligaciones entre comprador y vendedor. Ya, ese es hablar, y qué bueno que hayas tocado, más que toda esta palabrita importante. Hablar de Incoterms es hablar de obligaciones, ¿ok? O sea, Incoterm igual a obligaciones, o igual a responsabilidades, ¿no? Punto número uno. Ese es el sinónimo. Incoterm igual a obligaciones, igual a responsabilidades. Cerrado. Dos, para saber determinar el tipo de negociación pactada entre comprador y vendedor. Un Incoterm ayuda a poder otorgar ese punto de equilibrio entre ambas partes, ¿no? Porque con este tema de Incoterm se va a poder determinar o saber quién pagó el flete interno, quién tiene que hacer los trámites de exportación, quién tiene que pagar los gastos en el puerto, quién tiene que pagar el flete internacional, quién tiene que pagar el seguro. ¿Va a haber seguro? Da ese punto de equilibrio, ese punto en el cual ambas partes van a poder saber qué responsabilidad va a tener que realizar cada uno de ellos. Es para saber, bueno, es para saber qué se debe hacer en el momento de exportar e importar de acuerdo al Incoterm con el cual se vaya a trabajar, ¿sí? Porque tenemos una diversidad de Incoterm, ya hablaremos de las versiones en las cuales también tiene que llegar a un acuerdo. Es para tener la determinación entre el vendedor y comprador. ¿A qué te refieres con la determinación? Entiendo que es que para tener en claro el acuerdo entre ambas partes, ¿no? Acuerdo entre comprador y vendedor. Claro, los Incoterm son acuerdos mutuos, ¿ok? Justamente como el mismo nombre lo dice, según la Cámara de Comercio Internacional, Incoterm son términos de comercio internacional, ¿ok? Ahora, los Incoterm son normas, son procedimientos, repito, los Incoterm son normas, son procedimientos, son leyes. ¿Qué dicen ustedes? Acá, no se preocupen, contesten, me preguntan, profe, si contesto mal, no importa. Acá justamente nos hemos metido a este taller ¿para qué? Para refrescar, ¿no? Los conocimientos. No problema. Me preocuparía que no conteste, más bien. Basándome en sus respuestas, perdón, basándome en sus respuestas. Son procedimientos, normas, procedimientos, guías. Las normas, los procedimientos, vamos a enfocarnos en estos dos. Cuando sale un procedimiento, norma nueva, la anterior, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la versión anterior? Trabajabas con la versión 3 y salió la versión 4. ¿Qué pasa con la versión 3 de esa norma procedimiento? Por lo general. Coméntenme. Se deroga. ¿De acuerdo con José Ayrton? Se deroga. Ok. Pregunta ahora para todos. Cuando sale una nueva versión, basándonos en la versión 2010, hoy en día ha salido la versión 2020, ya hace un año, ¿no? Para ser más exactos. ¿La versión 2010 se ha derogado o sigue estando vigente? Genial, sigue estando vigente. Por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión de que
Los Incoterms no son normas, no son contratos, no son procedimientos, no son reglamentos, no es nada de. Simplemente los Incoterms son acuerdos, los acuerdos no se derogan, los acuerdos no se eliminan, simplemente los acuerdos siguen estando ahí y quien quiera utilizar ese acuerdo se acogerá y el que no verá otra alternativa. Eso es lo que hace la Cámara de Comercio. De la versión 2020, la versión 2010, la versión 2000, la versión 1990, aún vigentes. Si un cliente quiere trabajar la versión Incoterm 2000, lo hace. Y para eso tiene que llegar a un acuerdo con su vendedor que también debe de dar el visto bueno para aplicar. Si un cliente quiere aplicar la versión 2, seguir aplicando la versión 2010, a pesar que el año pasado ya salió la 2020, puede seguir trabajando la 2010. Recuerda que para ello el vendedor también debe de dar su visto bueno para aplicar. Entonces, los Incoterm nunca se van a derogar. Los Incoterm, recalco, no serían normas, no serían leyes, no serían procedimientos porque no se derogan simplemente. ¿Qué son los Incoterm entonces? Son acuerdos, nada más. No son como los acuerdos comerciales, claro está, porque los acuerdos comerciales, hablaríamos de acuerdos comerciales internacionales, de tratados y convenios. Estos son acuerdos, pero ¿de qué índole? De negociación de compra-venta, nada más. Son acuerdos de negociación de compra-venta que se tienen que pactar y respetar, ¿no? Es como cuando yo les doy mi palabra, te prometo que en la siguiente clase te tomo examen, tengo que cumplirlo, ¿sí o no? Te guste o no te guste, tengo que cumplir porque es un pacto, un acuerdo contigo y que sí o sí tengo que tomar. Como también me puede decir, profesor, yo le tomo, el próxima semana me voy a sacar 20 en su práctica. Perfecto. Me está dando tu palabra y tú lo tienes que cumplir. Tú verás cómo, pero lo cumples. Son acuerdos que se tienen que respetar, ¿no? Es así, los acuerdos en el ámbito de los Incoterm es lo mismo. Los Incoterm, si uno trabaja un CFR, ejemplo, es para que el vendedor cumpla con gestionar los trámites de exportación y cumpla con negociar con la empresa de transporte y pague su flete. Después lo que pase el resto ya el vendedor no le incumbe porque él cumplió su parte. Y ya a partir de ahí hacia adelante ya lo asumirá el comprador, ¿no? ¿Pero por qué? Porque está estipulado en una negociación de compra-venta indicado en la factura el Incoterm CFR. Nada más. Solamente con visualizar el Incoterm ya el vendedor sabe qué función debe de cumplir y el comprador también de igual forma, ¿no? Entonces, quiero que te vayas con esta primera idea, lo analices en casa, ¿por qué no? Si te quedas media horita más, revisas un poquito esta página que repito, también está aquí, Incoterm 2010, que lleva a la página de la misma Cámara de Comercio Internacional. Si gustas, puedes ir revisando algunos Incoterm que lo voy a tocar en la siguiente clase, ¿ok? Pero quiero que te vayas ya con esta idea, un poco con ese refresh de información que lo hemos visto, ¿no? Y si no ha sido conmigo, lo habrás visto con tu profesor de turno, en el curso de Operativa al Comercio Exterior, ¿no? Entonces, quiero que te vayas refrescando un poquito de ello porque, como lo conversé en algunos momentos, en su momento, en ese curso con quien tuve la oportunidad de llevarlo, hablar de Incoterm es hablar del corazón del curso de Operativa al Comercio Exterior, ¿no? Así como hablar de métodos de valoración y procedimiento de valoración aduanera, que es el corazón del curso de valoración. Hablar de Incoterm es hablar del corazón del curso de Operativa al Comercio. Así que el día miércoles profundizaremos un poquito más ese aspecto relacionado a este punto de los Incoterm, porque voy a tener que hablar de los Incoterm, no tan solo la versión 2010, sino un poquito de la versión 2020 para irnos afianzando de ello y repito, podamos ir recordando. Pero si tienes el tiempo y la disponibilidad por ahí de poder otorgarle media horita más o 45 minutos más en casa a un repaso de ello, porque no te voy a pedir 2 horas, suficiente con media hora, 45 minutos, yo sé que estoy seguro de que vas a recordar muchísimas cosas de lo que tú has estudiado y has aprendido. ¿Estamos hasta ahí? Genial.
Perfecto, entonces, bueno, muchachos, no les quito más tiempo y nos estamos viendo el día miércoles en la misma frecuencia a repasar, a estudiar bastante y que tengan una bonita noche, un excelente día martes y un excelente día miércoles. Nos vemos el día miércoles en la noche en la misma frecuencia de 9 a 10 y media. Cuídense mucho, nos vemos. Bye bye y gracias por todo. Se agradece por su tiempo y participación. Cuídense mucho, ustedes también, y a vacunarse si es que están dentro del cronograma, ¿ok?